Hola, hola, gente linda de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla y súper emocionados porque hoy tenemos un vídeo que, déjenme decirles, está que arde. Si son como yo que aman las historias de amor, los dramas de la vida real, y sobre todo, las noticias de nuestras celebridades favoritas se van a quedar pegados a la pantalla. Hoy vamos a desmenuzar un tema que ha estado en boca de todos, una situación que ha levantado muchísimas cejas y que nos tiene a muchos preguntándonos qué es lo que realmente está pasando. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no de una novela romántica, sino de lo que se rumorea fue una clara distancia. Sí, esa palabra que a nadie le gusta escuchar cuando hablamos de parejas que amamos. Vamos a meternos de lleno en el evento El secreto que nadie vio, un evento que, según parece, nos dejó más preguntas que respuestas, y que nos hizo dudar de todo lo que creíamos saber sobre esta famosa pareja. Así que acomódense, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, quiero pedirles un favorcito gigante: si este tipo de contenido les encanta, si les gusta enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y sobre todo, si aman a Hande y a Kerem, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, que les prometo, están llenos de chisme jugoso y mucha diversión. Así que sin más preámbulos vamos a darle. El evento El secreto que nadie vio fue un suceso, digamos, peculiar. Desde el momento en que se anunciaron los invitados, los fans de Hande y Kerem, conocidos cariñosamente como Hanke, no podían esperar a verlos juntos. La expectativa era altísima. Todos esperábamos ver esa química que los catapultó a la fama en la pantalla, esa conexión palpable que nos hizo suspirar a todos. Los rumores de una posible reconciliación, de una chispa que nunca se apagó, eran la comidilla de las redes sociales. Y claro, todos los ojos estaban puestos en cada uno de sus movimientos. Pero la realidad, al parecer, fue muy diferente a la fantasía que teníamos en mente. Lo que presenciamos, según muchos testigos y lo que se puede ver en las imágenes y vídeos que circulan, fue un claro ejemplo de distancia. Una distancia que no solo se tradujo en metros de espacio físico entre ellos, sino en una atmósfera fría, casi glacial, que dejó a muchos con la boca abierta. Y créanme, amigos, que no exagero ni un poquito. Las fotografías y los vídeos hablan por sí solos. Hande y Kerem, quienes antes se mostraban inseparables, ahora parecían dos completos extraños en una fiesta, apenas cruzando miradas y manteniendo una distancia prudente, como si tuvieran miedo de que el contacto físico pudiera encender alguna clase de bomba. Y esto, claro, generó una ola de especulaciones. ¿Qué pasó exactamente? ¿Acaso nunca hubo una reconciliación real? ¿O es que las tensiones entre ellos son demasiado fuertes como para disimularlas públicamente? Las preguntas, como era de esperarse, empezaron a surgir por montones. Y es que sinceramente la imagen que proyectaron no era la de dos personas que alguna vez compartieron un romance de ensueño. Era más bien la imagen de dos colegas que se encuentran en un evento social por mera formalidad, y que buscan la forma más rápida de escapar del incómodo momento. Algunos fans, los más optimistas, intentaron buscar explicaciones lógicas. Tal vez estaban cansados, tal vez tenían otras preocupaciones en mente, tal vez simplemente no se sentían con ánimos de interactuar. Pero seamos sinceros, la verdad es que la frialdad era evidente. No había sonrisas genuinas, no había miradas cómplices, no había ni siquiera una conversación amena. Simplemente la presencia de cada uno parecía incomodar al otro. Y eso, para una pareja que en algún momento se amó tan públicamente, es, cuanto menos, desconcertante. Por supuesto, esto también dio lugar a las típicas teorías de conspiración que siempre surgen en estos casos. Algunos creen que todo es una estrategia de marketing, que están jugando con nuestros sentimientos para mantener la atención en ellos. Otros piensan que la tensión entre ellos es real, producto de una ruptura dolorosa y quizás algún resentimiento no resuelto. Y luego están los que se niegan a creer que todo está perdido, que aún hay esperanza de que Hanke regrese con más fuerza que nunca. Pero volviendo al evento, las imágenes son innegables, la distancia entre Hande y Kerem era notable. Y no fue algo de un momento, no fue algo que pasó desapercibido. Fue una constante a lo largo de todo el evento. Y cuanto más lo analizamos, más nos damos cuenta de que algo no encaja, de que la historia que nos contaron, o la que queríamos creer, no es la que estamos viendo. La realidad, como suele pasar, parece ser mucho más compleja.
Por supuesto, el evento no fue solo una exhibición de frialdad entre Hande y Kerem. Hubo otros invitados, hubo otros momentos, hubo otras situaciones que también llamaron la atención. Pero seamos sinceros, el foco de atención siempre estuvo en ellos. Era como si los demás fueran simples extras en su drama personal. Todos querían ver qué pasaba entre ellos, cómo reaccionaban, cómo se comportaban. Y cada gesto, cada mirada, cada movimiento era analizado con lupa por los fans y la prensa. Y ahí radica la clave, el hecho de que incluso los intentos de no interactuar fueron noticia. En un mundo tan obsesionado con las celebridades, con sus vidas y romances, cualquier mínimo detalle se convierte en un evento. Y claro, Hande y Kerem son protagonistas de una historia que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Su romance, primero en la ficción y luego en la vida real, fue una especie de cuento de hadas moderno que todos disfrutamos y en el que muchos creyeron. Y ahora, al ver esta distancia, al presenciar esta frialdad, es como si se rompiera una parte de esa magia, de esa ilusión. Es como ver caer un castillo de arena. Y eso duele. Duele sobre todo a quienes los admiramos, a quienes creímos en su amor, a quienes esperábamos un final feliz. Pero como suele pasar en la vida, no todos los cuentos de hadas tienen finales felices. Y quizás esta sea la historia real de Hande y Kerem. Una historia que se parece más a un drama que a una comedia romántica. Una historia que nos recuerda que las relaciones humanas son complicadas, que el amor no lo es todo, y que a veces las personas simplemente se alejan. Y aunque duela, es parte de la vida. Y también es parte del espectáculo. Porque al final del día Hande y Kerem son figuras públicas, y como tales, están sujetos al escrutinio constante de los medios y de sus fans. Y aunque a veces nos gustaría que su privacidad fuera respetada, la verdad es que la curiosidad suele ganar la batalla. Y es ahí donde entramos nosotros, los espectadores, los observadores, los que analizamos cada detalle buscando pistas, intentando entender lo que está pasando. Y la verdad es que al final, nadie tiene la respuesta. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones, puede interpretar las señales a su manera. Pero como dice el dicho, la verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Y quizás, algún día sepamos la historia completa, la versión real de los hechos. O quizás, nunca lo sabremos. Y esa también es parte de la magia, del misterio, del encanto de las relaciones humanas. Mientras tanto, nos queda seguir especulando, seguir comentando, seguir compartiendo nuestras teorías y opiniones. Y eso es lo que hace que todo esto sea tan fascinante, tan adictivo. Porque al final del día todos queremos creer en el amor, todos queremos ver finales felices, y todos queremos saber qué pasa detrás de las cámaras. Y hablando de cámaras, hablemos un poco de la reacción de las redes sociales. Obviamente el evento El secreto que nadie vio, se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Los hashtags con los nombres de Hande y Kerem inundaron las redes, con comentarios de todo tipo. Desde los más esperanzados, que intentaban encontrar un atisbo de reconciliación en cada gesto, hasta los más pesimistas, que aseguraban que el amor se había terminado. Y en medio de todo este caos, los memes no podían faltar. La creatividad de los usuarios se desbordó con imágenes y vídeos que satirizaban la situación, con comentarios ingeniosos y sarcásticos. Y es que al final, el humor es una forma de lidiar con la realidad, una manera de hacer más llevaderos los momentos incómodos. Y en este caso, la distancia entre Hande y Kerem se convirtió en el blanco perfecto para las bromas y los chistes. Pero más allá del humor, también hubo una fuerte dosis de crítica. Muchos fans se mostraron decepcionados con la actitud de ambos, acusándolos de ser fríos y distantes. Otros, en cambio, los defendieron argumentando que tienen derecho a su privacidad, y que no están obligados a fingir una relación que ya no existe. Y así la discusión se encendió con argumentos a favor y en contra, con posturas encontradas y con diferentes interpretaciones de lo que vimos en el evento. Y es que al final del día todos tenemos una opinión, todos tenemos una forma de ver las cosas. Y es precisamente esa diversidad de perspectivas lo que hace que todo esto sea tan interesante. Porque al final del día no hay una verdad única, no hay una respuesta correcta. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones, puede interpretar las señales a su manera. Y esa es la belleza de todo esto, la libertad de pensar diferente, de expresar nuestras emociones, de compartir nuestras opiniones. Y las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para todo esto.
Un espacio donde todos tenemos voz, donde todos podemos ser escuchados, donde todos podemos participar en la conversación. Y en el caso de Hande y Kerem, la conversación está más viva que nunca. El debate sigue abierto y las preguntas continúan sin respuesta. ¿Qué pasará, en el futuro? ¿Volverán a estar juntos? ¿Se mantendrán distanciados? ¿Cómo afectará todo esto a sus carreras? Son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Pero mientras tanto seguiremos observando, seguiremos analizando, seguiremos comentando. Porque al final del día, todos somos parte de esta historia, todos somos espectadores de este drama, todos somos testigos de esta saga de amor y desamor. Y al final, todos queremos saber cómo termina. Y hablando de cómo termina, creo que es importante recordar que, más allá de todo el drama y las especulaciones, Hande y Kerem son personas, con sentimientos, con vidas privadas, con problemas y preocupaciones. Y aunque sea difícil separar su imagen pública de su vida personal, es importante recordar que no son personajes de una novela, sino seres humanos de carne y hueso. Y como tales merecen respeto, merecen privacidad, y merecen que sus decisiones sean valoradas. Porque al final, la vida es de cada uno, y cada uno es libre de vivirla como mejor le parezca. Y aunque nos gustaría que siempre cumplieran nuestras expectativas, la verdad es que no están obligados a hacerlo. Y esa es una lección que todos deberíamos aprender. Que las relaciones humanas son complejas, que el amor no siempre es fácil, y que a veces, las personas simplemente se alejan. Y aunque nos duela, es importante aceptar que esa es parte de la vida. Y en el caso de Hande y Kerem, creo que lo mejor que podemos hacer es apoyar sus decisiones, respetar su espacio, y desearles lo mejor en sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Porque al final, todos merecemos ser felices, todos merecemos encontrar nuestro camino, y todos merecemos vivir nuestras vidas con plenitud. Y aunque nos encantaría que su historia tuviera un final feliz, la verdad es que no podemos forzarlo. La realidad es como es y a veces, lo mejor es dejar que las cosas fluyan, que el tiempo ponga todo en su lugar, y que cada uno siga su camino. Y aunque quizás no sea el final que esperábamos, es importante aceptar que también es un final válido. Y que al final, lo importante es que todos aprendamos algo de todo esto, que todos crezcamos como personas, y que todos sigamos adelante con nuestras vidas. Porque al final, la vida sigue, las historias cambian, y los personajes evolucionan. Y lo importante es que cada uno encuentre su propio final feliz. Y aunque no sea el final que esperábamos para Hande y Kerem, es importante recordar que la vida siempre tiene nuevas oportunidades, nuevas sorpresas y nuevos caminos por recorrer. Y quizás algún día, la vida nos vuelva a sorprender con una nueva historia, con un nuevo romance, con un nuevo final feliz. Mientras tanto, sigamos disfrutando del espectáculo, sigamos analizando los detalles, y sigamos comentando las historias que nos apasionan. Porque al final, todos somos parte de esta gran novela de la vida, y todos tenemos un papel que jugar en ella. Y aunque a veces sea un drama, otras veces una comedia, y otras un romance, lo importante es seguir disfrutando del viaje, seguir aprendiendo de las experiencias, y seguir creyendo en la magia del amor. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado el evento El secreto que nadie vio, un evento que generó mucha expectativa entre los fans de Hande y Kerem, pero que al final, nos dejó con una sensación de frialdad y distancia entre ellos. Hemos visto las imágenes, hemos analizado las reacciones, y hemos compartido nuestras opiniones. Hemos hablado de las especulaciones, de las teorías, y de las diferentes interpretaciones de lo que sucedió en el evento. Hemos hablado de la reacción de las redes sociales, de los memes, de las críticas y de las defensas. Y hemos llegado a la conclusión de que al final, lo importante es respetar las decisiones de Hande y Kerem, apoyarlos en sus caminos individuales y recordar que son personas, con vidas privadas y sentimientos. Y aunque nos gustaría que su historia tuviera un final feliz, la verdad es que debemos aceptar que la vida es como es, y que a veces, las personas simplemente se alejan. Así que en lugar de lamentarnos por lo que pudo haber sido y no fue, es mejor agradecer por los momentos que vivimos, por la magia que compartieron, y por la historia que nos regalaron. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo hasta el final. Me encanta compartir estos temas con ustedes, me encanta leer sus comentarios, y me encanta saber que formamos una comunidad tan apasionada por el mundo del espectáculo. Así que por favor, déjenme saber qué opinan sobre este tema, qué les pareció el evento, y qué esperan para el futuro de Hande y Kerem.
Me encantaría leer sus comentarios y compartir sus perspectivas. Y antes de irme les pido un favorcito más, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden, el chisme siempre es mejor cuando se comparte, así que no duden en invitar a sus amigos a unirse a nuestra comunidad. Y ahora sí, sin más que decir, me despido de ustedes con un abrazo enorme y muchísimas gracias por su apoyo. Hasta la próxima, gente linda. Y recuerden, la vida es un espectáculo.